Y hemos estado hablando desde el miércoles pasado el tema del fuerte pregón. El tema del fuerte pregón. El día de hoy vamos a estudiar la parte número 2, ya que la semana pasada simplemente fue un estudio. Compartimos con la palabra del Señor, Apocalipsis 18, la caída de Babilonia, los reyes que apoyarían a la ramera y cómo finalmente recibiría el castigo de parte de Dios y vendría el fuerte pregón. Sin embargo, fue un estudio solo con la pura Biblia, pero el día de hoy voy a compartir los dos, la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Okay? Algunas cositas que vi la semana pasada las voy a repasar, pero es parte de la presentación y recordamos que estamos estudiando el libro Preparación para la Crisis Final. Por eso estoy siguiendo la temática en estos capítulos basados en los capítulos del libro. Ok, 8 cosas que van a suceder en el fuerte pregón. Y voy a tratar de hacerlo rapidito porque son 8 cosas, son bastantes cosas que van a suceder. Y la primera cosa que va a suceder cuando suceda la mega proclamación que se va a dar al mundo en preparación para la venida de Cristo y el desenmascaramiento de Babilonia, va a ser en primer lugar que el fuerte pregón tiene que ver con que el pueblo de Dios reflejará el carácter de Cristo. De hecho, los que van a dar el fuerte pregón son los que sus caracteres hayan sido moldeados y preparados por la gracia de Dios y el Espíritu Santo para estar fuertes espiritualmente, para dar un mensaje tan duro que va a ser dado antes de la venida de Cristo. Apocalipsis 18:1 veíamos que decía que el mensaje del cuarto ángel en este fuerte pregón, Juan lo ve así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Por supuesto, en la Biblia la palabra ángel significa mensajero. Todo ángel que tú ves viene con un mensaje de parte de Dios. Por eso a los ángeles son mensajeros de Dios. Y en este caso, este cuarto ángel viene con un mensaje poderosísimo. Y este mensaje, según Apocalipsis 18, ilumina la tierra con su gloria. Quiere decir que no va a haber país, continente, nación, tribu, pueblo o lengua que no vaya a escuchar este mensaje. El fuerte pregón, así como el mar cubre la tierra, este mensaje llegará a todos los oídos de todo el mundo y la tierra quedará alumbrada con lo glorioso de este mensaje. Mensajes selectos, tomo 1, página 425, la sierva del Señor dice, hablando acerca de que este fuerte pregón no solo ilumina la tierra con gloria, pero tiene que ver con el carácter del pueblo de Dios. Dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Qué interesante lo que la sierva del Señor dice. Lo que ella dice es que el fuerte pregón va ligado a la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. ¿Qué es eso de la justicia de Cristo? ¿Y qué es lo de la revelación de la justicia de Cristo? En palabras muy simples y muy sencillas, la justicia de Cristo es su carácter. Y aquellos que reciben la justicia de Cristo simplemente reciben su carácter. Son como Él, son semejantes a Él. En este sentido, se puede comprender que el que ha sido justificado no solo fue perdonado, sino también fue asemejado al que lo perdonó. Cuando Cristo nos perdona, algo pasa en nuestra vida. Llámalo gratitud, llámalo un sentido de indignación, ¿no? De indignidad, de nuestra parte, de ver cómo un Dios tan bueno y tan maravilloso y misericordioso nos perdonó a nosotros que no merecíamos nada. Entonces algo sucede cuando miramos a la cruz, cuando vemos al crucificado.
Y cuando nos apropiamos de su justicia, eso significa que el que es manso, humilde y sencillo de corazón, que es Cristo, empezamos a asemejarnos a Él y recibimos su justicia, recibimos su carácter. Por esa razón los 144,000 reciben en su frente el nombre de su Padre. Y en la Biblia el nombre de Dios representa el carácter de Dios. Quiere decir que los 144,000 asemejarán sus caracteres al carácter de Cristo. Serán como Él es. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 401. El amor de Cristo, el amor de nuestros hermanos, testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él. Entonces, el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta llegar a ser un fuerte pregón, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Así es que la sierva de Dios liga o une y encadena la predicación del fuerte pregón, la caída de Babilonia y desenmascarar a Babilonia, pero precede la transformación del carácter en el amor que se manifiesta a Cristo y en el amor que se manifiesta por el prójimo, que es el cumplimiento de la ley, amar a Dios y al prójimo. En otras palabras, el carácter de los que darán el fuerte pregón será un carácter que en su propia vida refleje el amor a Cristo, el amor a Dios y el amor a los demás. Pues no es muy difícil de entender. Nadie va a dar el fuerte pregón a los demás si no los ama. No se trata como de Jonás, que a regañadientas van a dar la advertencia de lo que viene, y si Jonás se para en el montecito para ver si descendía el fuego de Dios y se enojó porque no descendió, no, ese no será el fuerte pregón. El fuerte pregón, los que den ese mensaje tendrán un amor muy profundo por Dios, pero también un amor muy profundo por su prójimo. Se asemejarán a Jesucristo. Y si te fijas, Cristo cuando estuvo en esta tierra amó a la multitud, amaba a la gente, amaba a los enfermos, amaba a los pecadores. Alguien hoy podría decir, pues yo no soy como Jesús, me falta mucho para llegar ahí. Pues lo que al hombre le falta, a Dios le sobra. Por eso es lo importante de buscar a Dios y pedirle a su Espíritu Santo para que pues vaya moldeando este carácter tan duro que tenemos, este carácter tan difícil, no solamente de recibir amor, sino de dar amor. Pero los hijos de Dios que reciban esta transformación darán el fuerte pregón por testimonio, una vida transformada. Sigue diciendo a la sierva del Señor, los siervos de Dios, dotados del poder del cielo, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre todas las congregaciones religiosas aceptaron la invitación, y las almas preciosas salieron apresuradamente de las iglesias condenadas, como Lot, cuando salió presuroso de Sodoma antes de que fuera destruida. Así es que los que van a buscar a las almas en el fuerte pregón, sus rostros están iluminados y resplandecientes de santa consagración. La luz de Cristo brilla en ellos. La luz de Cristo está en ellos. Así es que en este caso, amigos y hermanos, los que van a predicar el mensaje final van a ser personas que han caminado con Cristo, se asemejarán a Cristo en amor, en obra y en testimonio. Sigue diciendo ella, el pueblo de Dios se fortaleció con la gloria excelsa que reposaba en él en abundancia. Y esta gloria de Dios lo ayudó a soportar la hora de la tentación. Oí por todas partes multitud de voces que exclamaban, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué bonito, qué bonito. Esto es en preparación para el fuerte pregón, porque si una persona no tiene ese amor por Dios y por su prójimo, no va a participar del fuerte pregón.
En primer lugar, porque no estará dispuesto al sacrificio por Dios si no lo ama lo suficiente. Y tampoco estará dispuesto al sacrificio por su prójimo si tampoco lo ama lo suficiente. Cristo fue nuestro ejemplo. Fue un ejemplo de sacrificio, fue un ejemplo de amor, fue un ejemplo de entrega y de dar un mensaje a los que vino a buscar y al salvar. Y de hecho, su testimonio terminó en la cruz del Calvario. Selló su amor escrito con su propia sangre. Así es que el fuerte pregón tiene que ver con que esta gloria del Espíritu de Dios transforma el carácter de los que van a dar el fuerte pregón. La segunda cosa que va a suceder bajo la predicación del fuerte pregón es de que en el fuerte pregón Dios llamará a su pueblo a salir de Babilonia. Y aquí en este caso necesitamos hacer una diferencia, porque alguien se preguntará, pero pastor, ¿no es el pueblo de Dios el que va a dar el fuerte pregón? ¿No es el pueblo de Dios el que va a con voz potente dar este mensaje a nivel global antes de que Cristo venga? Entonces, ¿por qué en el fuerte pregón Dios llamará a su pueblo a salir de Babilonia si más bien su pueblo es el que está dando el fuerte pregón? El pueblo que estoy haciendo referencia es el pueblo que Dios tiene, que le llamo el pueblo invisible de Dios. O sea, son aquellas personas que nunca han ido a una iglesia adventista, que nunca han estado en ninguna congregación que guarda el sábado, los mandamientos, pero que allá en el lugar donde ellos están, Dios los considera su pueblo. Y de hecho, en este fuerte pregón se nos dice por el Espíritu Profecía que muchos judíos van a escuchar el mensaje en el fuerte pregón y se van a pronunciar a favor de Cristo y de su verdad. Y mira cómo lo presenta la sierva del Señor. En la proclamación final del Evangelio, cuando se haga una obra especial en favor de los grupos que hasta entonces no han sido atendidos, Dios espera que sus mensajeros se interesen particularmente en el pueblo judío, que se haya esparcido por todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con los del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, para muchos judíos eso será como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica delineado en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, se despertarán sus facultades adormecidas y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En ellos se cumplirán las palabras: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso lo que presenta la sierva de Dios. En el fuerte pregón, cantidad de judíos van a recibir la luz que iluminará esta tierra, y esa luz es la gloria de Cristo. Y los mensajeros que están predicando el mensaje tienen el carácter de Cristo. Así es que el mensaje va a ser tan conmovedor y tan apelativo a las personas que los judíos verán a Cristo en los que lo predican, y cuando vean las Escrituras reconocerán que las Escrituras que ellos estudiaron por tanto tiempo hablaban de Cristo y lo recibirán como su Salvador y se unirán, por supuesto, a dar el fuerte pregón también. También en este fuerte pregón muchos Dios los va a sacar del mundo, sí, del mundo perdido y de las canteras de este mundo. Dios los va a sacar en este fuerte pregón. Manuscrito 64, 1898, dice la sierva del Señor: en la hora 11ª, Dios reunirá una compañía fuera del mundo para servirle a Él. Va a haber un ministerio convertido, imagínate, hasta ministros Dios va a traer del mundo, aquellos quienes han tenido privilegios y oportunidades de ser inteligentes en relación a la verdad, y sin embargo continúan oponiéndose a la obra que Dios quiere hacer. Serán vomitados, pues no aceptan el servicio de ningún hombre cuyos intereses están divididos. Él acepta todo el corazón o no acepta nada. Dios traerá aún del mundo gente
que le va a servir incondicionalmente a él, y él reunirá una compañía, un ejército. Evangelismo, página 508. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor, y mucho de esta multitud vendrá del mundo. Además, la sierva de Dios dice que no solamente Dios va a sacar del pueblo judío y también del mundo, de la misma iglesia católica saldrán cantidades de personas que Dios los llamará a ser parte de su ejército en el fuerte pregón. Mensajes lectos, tomo 3, página 441, dice: habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Increíble. Y tengo que estar de acuerdo con la sierva del Señor. Muchos amigos y hermanos católicos, el celo, el amor, la devoción y la entrega que ellos tienen por Dios, la verdad, que exceden mucho a veces que la que nosotros mismos podríamos tener. He mencionado varias veces que muchos en la iglesia católica, ese nivel de reverencia que hay en la iglesia, ese nivel de devoción que hay por Dios. Nadie hace una peregrinación de rodillas en 100 kilómetros a menos que no tenga una devoción verdadera. Nadie hace votos de pobreza por Dios a menos que no tenga un amor verdadero por Dios. Y sabes que hay miles y miles y miles en el seno de la iglesia católica que Dios los conoce. No tienen toda la verdad, pero en el fuerte pregón conocerán la verdad. Y esa misma devoción y ese mismo amor que tienen por Dios y esa misma pasión y celo que tienen por Dios, pues ahora lo van a dedicar a predicar en el fuerte pregón. Y aún de la iglesia católica, muchos en el fuerte pregón Dios los va a sacar. Pero también muchos que están en iglesias evangélicas, Dios les hará el llamado. Primeros Escritos, página 261. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes de que el fuerte pregón se dé del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Entonces el diablo tiene miedo al fuerte pregón, porque bajo el fuerte pregón el diablo verá que aún el poder de él será débil o imposible para frenar que el ejército de Dios salga, para que la gloria de este mensaje sea tan poderoso que hasta en los techos de la casa se va a estar predicando que Cristo viene y se va a denunciar la caída de Babilonia. Así es que es maravilloso. Del mundo Dios va a sacar, del pueblo judío Dios va a sacar, de las iglesias evangélicas Dios va a sacar, y aún de la misma iglesia católica. En el fuerte pregón el Espíritu Santo despertará conciencias por miles y se unirán al pueblo de Dios que ya recibió la lluvia tardía para dar el último mensaje. Son los obreros de la hora final para preparar al mundo para la venida de Cristo. La tercera cosa que va a suceder bajo el fuerte pregón es que en el fuerte pregón miles de almas, como resultado del poder que se presentará este mensaje, de la conversión de los que lo presentarán, miles de almas se convertirán. Evangelismo, página 502. En la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Dice ella también: habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11ª hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu Santo. Así es que este fuerte pregón no solamente lo van a dar el pueblo de Dios sellado. El Espíritu Santo va a estar obrando en las mentes de los corazones y los va a sacudir, y el tema que escuchen no lo van a ver como locura, no lo van a ver como fanatismo,
En ese momento el Espíritu Santo tocará los corazones y como aquel sermón que predicó Pedro y miles se convirtieron, lo mismo sucederá bajo el fuerte pregón. El Espíritu Santo, los movimientos del Espíritu tocarán conciencias y miles se convertirán. Sigue diciendo, viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día del Pentecostés después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y saben, esto a mí me emociona en el sentido de que sabes que hoy en día, y ustedes lo saben, para que se bauticen 5 personas o se bauticen 10 cuesta tanto trabajo. Ya ver a 200 personas bautizadas, pues ya uno lo ve como algo hasta sobrenatural. Pero que miles de personas en un día se entreguen a Dios por el poder del Espíritu Santo, quiero ver ese día. Y quiero ser parte de ese día, en esa proclamación, de ver cuántos corazones de todas las iglesias y del mundo se van a convertir al Señor y que el poder del diablo, que los tuvo presos, va a ser como telarañas que van a ser rotas y las cadenas caerán y se entregarán al Dios verdadero. Miles de conversiones en un día maravilloso. La cuarta cosa que va a suceder bajo el fuerte pregón es de que este mensaje será tan fuerte y tan poderoso que cubrirá prácticamente el planeta entero. Review and Herald, 13 de octubre de 1904, la mensajera de Dios dice, durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposiciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y a todo pueblo. O sea, esto es interesante de ver, porque va a haber gente que va a predicar en las ciudades y va a haber gente que va a predicar en los pueblos. Porque este mensaje tiene que ser escuchado a poblaciones gigantescas en las ciudades, a ciudades medianas o a pueblos pequeños. Lugares chiquititos, hasta allá Dios tendrá sus mensajeros y en pueblos pequeños o en ciudades la verdad será comunicada. La tierra será llena del conocimiento de la salvación. Tan abundantemente habrá coronado del éxito del Espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos que la luz de la verdad presente brillará por todas partes. Así como los mares cubren este mundo, así la gloria de Dios llenará toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso Apocalipsis 18 decía que el mensaje del fuerte pregón tendría un poder tan grande que la tierra sería iluminada con la gloria de Dios. La quinta cosa que sucederá bajo el fuerte pregón es que, y esto me gusta mucho, por eso lo quise poner, es que muchos que conocieron la verdad y se alejaron, ahí pueden entrar tus hijos que ya no van a la iglesia, pueden entrar tus parientes o tu esposo que fue a la iglesia y ya dejó de ir y se regresó al mundo. Todos los que algún día conocieron y escucharán el fuerte pregón, muchos regresarán al buen pastor. Mira lo que dice ella, Review and Herald, 10 de noviembre de 1885. Cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos y muchos que se han descarriado del redil volverán de nuevo a seguir al gran pastor. Wow, pues amigo y hermano, querida mamá y papá, esposa y esposo, este es un mensaje de mucha esperanza, porque quiere decir de que no todo está perdido. Y en el momento, no nuestro, pero en el momento de Dios, Dios va a traer a muchos que conocieron la verdad y que se descarriaron del redil, volverán de nuevo a seguir al gran pastor. Alabo el nombre del Señor por eso, pero muchos van a tener que ver los que den el mensaje para ser instrumentos del Espíritu Santo. Y ese día no solo regresarán a seguir al buen pastor, ellos serán parte también de la predicación del fuerte pregón. Los hijos de Dios avanzarán juntos y presentarán al enemigo un frente unido. Qué hermoso, los ejércitos de Dios van a estar trabajando. Del pueblo judío saldrán, de la iglesia católica saldrán, de las iglesias evangélicas saldrán, del mundo saldrán.
y aquellos que se descarrilaron, que conocieron la verdad, también muchos regresarán y proclamarán con voz de trompeta este mensaje final, porque es el último mensaje y el mundo será sacudido de tal manera que Satanás temblará y no podrá impedir que la gloria de Dios llene la tierra. Dios hará pronto grandes cosas por nosotros si nos hallamos humildes y confiados a sus pies. Más de 1000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones. Y saben, leyendo esta cita, realmente me pongo a pensar que la obra de las publicaciones, o sea, todos los libros del Espíritu de Profecía, de hecho ya tiene una cita que dice que el mismo libro Conflicto de los Siglos tiene que ser regado al mundo como las hojas de otoño. Y a mí que me tocó vivir en Michigan, en Wisconsin y en Chicago, cuando viene el invierno, allá está lleno de árboles, eso es como un bosque gigantesco, porque está el lago Michigan y eso sustenta 5 estados, entonces es un lugar muy verde y lleno de árboles. Tú puedes manejar por 3 horas y a los 2 lados está lleno de árboles por todos lados, pero cuando viene el invierno, las hojas que se caen, estamos hablando que son millones y millones de hojas que se caen en el tiempo del invierno, y Elena de White usó esa expresión para decir que el conflicto de los siglos debería ser regado al mundo entero como las hojas de otoño. Y dice que precisamente bajo el fuerte pregón, mucha gente por la obra de los colportores, por los que llevaron libros a la gente, y que a lo mejor la gente pues los dejó ahí en su casa y nunca los leyó, pero de repente los empezó a leer y dijo: mira qué raro este libro, habla de esto y de lo otro. Cuando el fuerte pregón venga, muchos de los que vendrán al fuerte pregón es porque un libro fue sembrado en la casa de ellos. Y amigo hermano, pues fíjese que tengo la idea de poder hacer un proyecto, de mandar a hacer unos 10,000 libros del Espíritu de Profecía. No sé, esto me dan ganas de ponerlo en las manos de Dios y ver qué personas Dios puede tocar para poder juntar entre todos suficiente dinero para mandar a publicar 10,000 libros variados: Maranata, Conflicto de los Siglos, Eventos Finales, y poder regarlos por todos lados, ahora que todavía se puede. La idea es no venderlos, la idea es darlos gratis. El que los quiera, de cualquier país o en Estados Unidos, pues solamente ellos pagan el envío, pero se los mandan gratis. Pero si hay personas que Dios pone en su corazón decir: bueno, yo colaboro con tanto y yo con tanto, pues imagínate, entre todos juntos, ¿cuántos libros no podríamos llevar a la gente que bajo el fuerte pregón, según Elena de White, mira lo que dice, adjudicarán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras publicaciones? En otras palabras, aquellos que quisieran contribuir, imagínate, cada $1 sería un libro que podría traer en el fuerte pregón a estas almas para ser parte de los que se conviertan y sean parte del ejército del Señor. Un proyecto para pensarse. La sexta cosa que va a suceder bajo el fuerte pregón es de que en el fuerte pregón, gobernadores, imagínate cuán poderoso va a ser este mensaje, que gobernadores escucharán el mensaje y se convertirán. Y esto me emociona, Gobernadores, no es tan fácil. Pregúntale a Pilato si no se lavó las manos teniendo a Cristo delante de él. Pero mira, dice la sierva de Dios: vi que algunos tienen prejuicios contra nuestros gobernantes y nuestras leyes. Pero si no fuera por la ley, este mundo estaría en una condición espantosa. Dios refrena a nuestros gobernantes, porque en sus manos está el corazón de todos. Les son impuestos límites que les es imposible trasponer. Muchos de los gobernantes son personas a quienes Satanás domina, pero vi que hasta entre ellos Dios tiene sus agentes, y algunos de ellos se convertirán aún a la verdad. Están ahora desempeñando el papel que Dios quiere que desempeñen. Y cuando Satanás obra por medio de sus agentes, pues se hacen propuestas que, si se llevasen a cabo, impedirán la obra de Dios y producirán grandes males. Pero muchos de ellos, amigos y hermanos, Dios ya les tiene el ojo puesto sobre ellos. Y aún gobernadores
se convertirán a la verdad en la predicación del fuerte pregón. ¡Wow! ¿No será maravilloso? Tú sabes lo que va a ser la influencia de judíos que se conviertan, de católicos, pastores, evangélicos, por la verdad de Dios, y que gobernadores acepten esa verdad e influyan como gobernadores para que en sus estados o en sus localidades muchos acepten la verdad por el respeto que le tienen a sus gobernadores. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me emociona este tema del fuerte pregón porque estamos viendo cómo el Espíritu Santo va a orar para poder terminar. Es la recta final en este mensaje y el Espíritu de Dios obrará hasta en los gobernadores. La séptima cosa que va a pasar en el fuerte pregón es muy obvio. En el fuerte pregón se denunciarán los pecados de Babilonia. Y es aquí donde la cosa, pues no todo es color de rosa, ¿verdad? Porque este punto 7 es lo que va a provocar que los gobiernos de este mundo hagan el edicto de muerte para los que están dando el fuerte pregón. Mira cómo lo dice Apocalipsis. Después vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia. Así es que este es el mensaje del fuerte pregón. Cayó la gran Babilonia y se hizo habitación de demonios, guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque, y lo pongo en verde, todas las naciones, 1, vivieron del vino de su fornicación. Los reyes de la tierra, 2, fornicaron con ella. Y los mercaderes de la tierra, 3, se enriquecieron de la potencia de sus deleites. Quiere decir que todos los poderes de este mundo van a asociarse con la gran ramera y le van a dar su poder. Así es que ellos son también parte de Babilonia y ellos también van a caer. Los reyes de las naciones, todas las naciones, la gente y multitud y los mercaderes de la tierra. Pero entonces, antes que venga el juicio contra Babilonia, Dios le va a dar una oportunidad a mercaderes, a políticos, reyes y gobernantes y a las naciones que salgan de Babilonia para que no reciban las plagas. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble. Cuanto ella se glorificó y vivió en deleites, dadle tormento y llanto, porque en su corazón dijo, yo soy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. En otras palabras, llegó la hora del juicio. Dios le dio chance, Dios le dio oportunidad, Dios le tuvo misericordia, pero ella no quiso nada con Dios. Al contrario, se asoció con los mismos demonios y con los reyes de la tierra y le dio la espalda a Dios. No quiso tener nada que ver con Dios. Por lo tanto, viene su condenación. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación cuando ven el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la fuerte, porque en una hora vino su juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, oro, plata, piedras, perlas, lino, púrpura, seda, escarlata, maderas, marfil, todo objeto, piedra preciosa, canela, especias. Todo esto lo vimos la semana pasada. Y aún esclavos y almas de hombres, los frutos codiciados de su alma se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas te han faltado y nunca más las hallarás. Esto es Apocalipsis 17. Los reyes de la tierra, los 10 cuernos, le van a quitar su apoyo a la bestia y al contrario, la desnudarán y verán la destrucción que Dios le tiene. En otras palabras, viene doble juicio, el de Dios y el de los reyes de la tierra. Ahora, la mensajera del Señor, esto no lo comentamos la semana pasada, pero ella tiene una explicación muy detallada de Apocalipsis 18 en el fuerte pregón, en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo El último mensaje de Dios. Miren qué dice ella. Apocalipsis 18.
Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel, Apocalipsis 14, 8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue dado en el 44. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechaza la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran como sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el camino a los espíritus seductores y doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de ángeles malos. Lo que ella está diciendo es que cuando se dio el mensaje de la caída de Babilonia en 1844, las iglesias evangélicas que rechazaron el mensaje adventista, la hora del juicio, la caída de Babilonia y la marca de la bestia, al rechazar ese mensaje, Dios les dio la oportunidad. Recuerdan que el mensaje milerita vinieron de todas las iglesias, pastores, y vinieron miembros, la misma Elena de Guale, y era metodista, Conexión de Dios, y de otras iglesias más, pero al rechazar el mensaje de la hora del juicio, llegaron a convertirse en Babilonia también. Al rechazar ese mensaje, se quedaron en el lugar santo del santuario y no entraron a recibir las verdades del lugar santísimo. Por eso la iglesia adventista tiene verdades que las demás iglesias no comparten, como cuál: la ley de Dios, el sábado, la reforma pro salud, la no inmortalidad del alma, el juicio de Dios. Las otras iglesias no predican acerca de eso, porque solo la iglesia adventista en el 44 entró por la fe al lugar santísimo. Pero desde el 44, las iglesias que rechazaron el mensaje empezaron a ser engañadas porque rechazaron la verdad, y graves doctrinas entraron a las iglesias de ellos y aceptaron espiritismo. Aceptaron las doctrinas de Babilonia y se convirtieron en las hijas de Babilonia. Y influencias de ángeles malos se dejarían sentir en esas iglesias. Y eso es lo que nosotros hemos visto con los movimientos que ha sucedido en las iglesias. Rechazaron la ley de Dios. Por eso en todos los púlpitos evangélicos nunca te van a hablar de la ley de Dios. Te hablan de la gracia, nunca te van a hablar de guardar la santa ley de Dios, menos el sábado. Aceptaron el falso día de reposo del domingo cuando no hay evidencia bíblica que el domingo sea el de reposo. Aceptaron la doctrina de la Iglesia Católica del infierno, del purgatorio, de la vida después de la muerte, cuando no hay evidencia bíblica que se hacía una doctrina apoyada por la palabra del Señor. Y ahora han dejado sentir las influencias de lo que ellos llaman los dones del Espíritu Santo. Pero tengo que decirte que lo que sucede en esas iglesias no es la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene, lleva a las personas a la ley de Dios. Pero hoy en día en esas iglesias, desde que rechazaron el mensaje, cuando viene el Espíritu Santo, los arrastran en el suelo. Empiezan algunos hasta echar espuma. Hablan lenguajes rarísimos que dicen que es el hablar en lenguas del Espíritu Santo, que otra vez es una violación a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hablar en lenguas es hablar otros idiomas, lenguajes, pero lo que ellos hablan, ni ellos los entienden, es lengua rarísima. Y dime tú en la Biblia, ¿cuándo el Espíritu Santo vino y arrastró a la persona en el suelo? Me recuerdo que había una iglesia en México, Pentecostés, que decía: este próximo miércoles hay descenso del Espíritu Santo, las hermanas no traigan falda. Y si traen falda, pónganse un pantalón abajo de la falda. Porque cuando el Espíritu Santo entra, ahí andan las hermanitas con cobijas, cobijando a las hermanas, porque las arrastra de arriba para abajo.
¿Cuándo en la Biblia el Espíritu Santo arrastró a alguien así? Lo que sí te puedo decir, que en la Biblia eso sí es lo que pasa cuando hay un endemoniado. Pero no cuando viene el Espíritu Santo. Pero cuando ellos rechazaron el mensaje de Dios en el 44, abrieron la puerta no solamente para doctrinas de demonios, sino para influencias de demonios. Y por lo tanto, el mensaje de Apocalipsis 18 ya no le llama Babilonia, le llama la Gran Babilonia, porque ahora estas organizaciones religiosas son parte de la misma Iglesia Católica, por eso son las hijas de la ramera. Tienen sus mismas doctrinas, pisotean la ley de Dios, hacen a un lado el santo sábado del Señor, la ley de Dios también la hicieron a un lado, y un montón de doctrinas que la Iglesia Católica en los días del oscurantismo inventó, son las mismas doctrinas que sus hijas predican. Por eso ya son parte de la Gran Babilonia, las hijas de la ramera. Entonces ella sigue diciendo, se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía, que sus pecados, tanto de la Iglesia Católica como de la evangélica, han llegado al cielo y Dios se acordó de sus maldades. Ha llenado la medida de sus culpas, no es porque Dios no les dio la verdad, sino que ellos la rechazaron y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Por eso dije hace rato que de la misma Iglesia Católica y de iglesias evangélicas saldrán aquellos que beberán no el vino de Babilonia, sino la sana doctrina. Y sabrán que la ley de Dios será verdadera, que el sábado es el día de reposo, que el estado de los muertos los engañaron y finalmente romperán cadenas, pero no saldrán como organizaciones. O sea, no es que el presidente de la organización de la Iglesia de Dios o el presidente de la organización de la Iglesia Metodista o el presidente mundial de la Iglesia Pentecostés se va a traer a toda la iglesia. Eso no va a ser así. Saldrán, pero son aquellos que sean tocados por el Espíritu Santo de la Iglesia Católica, de los judíos, del mundo y de las iglesias evangélicas, porque escucharán el mensaje de Dios, reconocerán que fueron engañados, el Espíritu Santo los tocará y romperán su alianza con Babilonia. Antes de que los juicios la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. ¿Te fijas? No tengan parte en sus pecados. O sea, en la rebelión que ellos tienen contra Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y escaparán de las plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salí de ella, pueblo mío. Estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. 1, llegó la hora del juicio y ahora vienen las plagas. Número 2, cayó la gran Babilonia. Y número 3, no reciban la marca de la bestia. Más bien reciban el sello de Dios, porque ahorita el Espíritu Santo está sellando y tú puedes ser sellado si no endureces tu corazón. Y entonces ese es el mensaje final y es por eso que miles se van a convertir en un día. ¿Se van a convertir de qué? Pues obviamente conocerán la verdad, le darán la espalda a Babilonia, romperán con las falsas doctrinas, aceptarán el verdadero día de reposo, rechazarán la marca de la bestia y todo empezará a hacer sentido en sus mentes. Muchos de ellos ya tenían dudas, Muchos de ellos que descubrieron el sábado, pero en sus iglesias las enseñaban el domingo, muchos dicen, es que yo no encuentro aquí que el domingo sea el de reposo. Algunos decían, yo no sé si realmente los muertos siguen vivos después de muertos. Algunos que les enseñaron en sus iglesias que la ley de Dios ya está clavada en el Calvario. La otra vez me mandaron un sermón de un pastor evangélico, no adventista, un pastor pentecostés que estaba diciendo, ¿saben qué? A mí me parece que eso de que la ley que quedó clavada en el Calvario, eso no está en la Biblia, porque yo puedo leer en Romanos capítulo 5 que el apóstol San Pablo dice que la ley es santa, justa y buena y el mandamiento también. Entonces sí quedó clavada porque Pablo dice que la ley es buena y el mandamiento santo, justo y buena. Y uno le palpita el corazón de decir, wow, hay gente en estas iglesias que no están satisfechos con las doctrinas que les han enseñado y tienen hambre de la doctrina verdadera y de la sana doctrina. Pues en el fuerte pregón muchos de ellos dirán, esto hace sentido. Esa es la verdad que hace tanto yo sabía que era la verdad de Dios, y saldrán del mundo y de esas iglesias.
Sigue diciendo la sierva de Dios que terrible será la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra por hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos y pobres, se les ponga la marca y se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Ya habíamos visto pues, que el mundo entero, mercaderes, reyes y el mundo y las naciones le dan su apoyo a la ramera. Y obviamente viene un decreto universal de guardar la ley dominical. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Claro, por los que van a estar predicando y vean que miles y miles y miles se convierten, príncipes, gobernadores y líderes y judíos de todos lados, van a hacer que se enfurezcan los poderes de este mundo y van a decir, es mejor que estos pocos mueran a que traigan caos, confusión y anarquía en el mundo y les pondrán precio a su cabeza. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. En otras palabras, el mundo tendrá que tomar una decisión. El que está con la bestia se coloca de enemigo de Dios y recibirá las plagas de Dios. El que decide por Dios no recibe las plagas, pero recibe la furia de la bestia y de las naciones y los poderes de este mundo. Mi pregunta, hermano, es, ¿qué prefieres tú? ¿La ira del hombre o la ira de Dios? Porque la ira de Dios, amigos, son las plagas. La ira del hombre, qué miedo hay que tener del hombre. Aún Jesús dijo que si nos quitan la vida, no le tengas miedo al que te quita la vida, porque el que cree en mí, Jesús dijo, aunque esté muerto, el Señor lo va a resucitar. Así es que, ¿qué podemos temer del hombre? Dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero aquel que por miedo se asocia a la bestia, en rebelión contra Dios, tristemente tendrá que recibir la misma suerte que Babilonia. Por eso el fuerte pregón es tan significativo. Salid de ella, pueblo mío, no participes de sus pecados y también para que no recibas de las plagas que a ella le corresponde. Y ella finaliza diciendo que dilucidado el asunto, cualquiera que pisotea la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia, acepta el signo de su sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en su frente o mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Así es que aquí no va a haber punto intermedio, o estamos con Cristo, estamos contra Él, o somos de Él, o estamos en contra de Él. Y Jesús bien lo dijo: el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Por esa razón no tenemos el sello de Dios o la marca de la bestia. Finalmente, este mensaje llega a ser un mensaje tan poderoso que se convierte en un fuerte pregón y finalmente, muchos romperán las cadenas y por miles habrá conversiones. Otros ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo. Y oí voces que parecían resonaban por doquier y que decían: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus pecados ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Y este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje que se unía así como el clamor de medianoche en el 44. La gloria de Dios reposaba sobre los santos pacientes y expectantes que valerosamente daban la postrera y solemne amonestación para proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios que saliera de ella a fin de huir de su terrible condenación. Entonces por eso decimos que el pueblo de Dios que está en Babilonia, pero los siervos de Dios que recibieron el sello y dan el fuerte pregón, le proclaman, salen, se unen a ellos y esto crece de una manera que ni el diablo lo va a poder detener. Y la octava cosa, y con esto finalizamos, que va a pasar en el fuerte pregón, es de que el fuerte pregón, este mensaje que se va a dar para que salgan de Babilonia, los que son el pueblo de Dios invisible, los que no sabemos quiénes son, pero Dios ya los conoce, y las ovejas escucharán la voz del buen pastor, este mensaje se habrá de dar con un profundo amor, no solo por Dios, sino también
por esas almas que están en Babilonia. San Juan capítulo 10 y el versículo 16 dijo Cristo: tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué bonito ejemplo pone él. Y de hecho, él es el buen pastor. ¿Sabes que esto hace que uno respire? Porque la carga no está en ti. Tú solo da el mensaje. Las ovejas que son ovejas de Cristo reconocerán la voz del buen pastor. Y las ovejas que no son de Cristo, pues entonces no van a reconocer la voz del buen pastor. Hace algunos años fui a predicar a Perú. Y me recuerdo que fuimos a un lugar en donde me llevaron al campo y había un montón de ovejas por cientos tiradas en el pastito. Y entonces estaban algunas comiendo, algunas descansando. Y yo le decía al hermano que era un solo pastor que lideraba las ovejitas y tenía sus perritos que le ayudaban. Yo le decía: oiga, hermano, pero son demasiadas ovejas, ¿cómo le hace usted para que le hagan caso? ¿Qué pasa si 100 ovejas se van a un lado y otras para acá y otras para allá? Y usted es una sola persona, ¿cómo le va a hacer para...? Pues no puede ir una por una y agarrarlas y meterlas al rebaño. La verdad que esto de ser pastor es como de medio locos, ¿no? ¿Cómo le hace usted? Y dice: no, pastor, al contrario, es bien sencillito. Le digo: ¿cómo le hace? Dice: bueno, uno acostumbra a las ovejas, a reconocer la voz de uno y a reconocer el chiflido de uno. Y digo: ¿cómo el chiflido? Sí, pastor, cuando yo les chiflo, las ovejas luego paran la oreja y me siguen a donde yo los voy guiando. Ya los perros nomás me van ayudando para acelerar el paso. Dice: pero ellos reconocen hasta mi chiflido. Y yo le digo: oiga, y si yo les chiflo, a lo mejor se confunden de chiflido, y me siguen a mí en vez de seguirlo usted. Y ahí usted sale perdiendo porque ahora me las voy a llevar todas yo. Y dice: no se preocupe. Y le digo: ¿y usted cómo chifla? Y ya chifló así despacito y le digo: déjeme intentar yo imitar su chiflido. Entonces yo empecé a chiflar tratando de asemejarme al chiflido del hermano y chiflaba y chiflaba y chiflaba. Y las ovejas tiradas, ay, ni caso me hacían, ni siquiera levantaban la oreja y seguían comiendo y masticando pasto y como nada. Y yo me cansé de chiflar y chiflaba. Después ya hasta cambié el chiflido de una manera, de otra. Pues miren, me ignoraron bien feo. Y yo me cansé de chiflar. Le digo: hermanos, la verdad, no me hicieron caso, no chiflé correctamente. Dice: mire, es bien fácil, pastor. Y el hermano se levantó y empezó a chiflar. Ni chifló tan fuerte, un chiflidito que hizo eco. Y tan pronto el hermano chifló, las ovejas levantaron las ovejas levantaron la oreja, se levantaron, dejaron de comer y se empezaron a seguir al hermano donde empezó a caminar. Increíble. Como cientos de ovejas a un chiflido respondieron, pero la razón es porque reconocieron al chiflido. Con Jesús va a ser lo mismo. Los que son ovejas de Dios, cuando Cristo hable, reconocerán el chiflido, reconocerán la voz, reconocerán el mensaje, reconocerán el fuerte pregón. Sabrán que este mensaje no viene de locos, de fanáticos. Claro, el que diga: esos son locos, esos son fanáticos, pues les va a pasar lo mismo que Noé. No reconocieron la voz de Dios. No vieron que el mensaje no venía de Noé, el mensaje venía del buen pastor. No entraron al arca. Pues entonces participaron del diluvio. En el fuerte pregón, las ovejas que no reconozcan la voz de Dios, pues entonces también recibirán el diluvio porque no entrarán al arca de salvación, no seguirán al buen pastor. Por eso Jesús dice: oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces esas ovejas que salgan van a ser parte de los que están dando el fuerte pregón y habrá un solo rebaño. El apóstol Pablo lo presenta así, Romanos 10, del 9 al 12. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos.
abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y la Escritura no miente y la Escritura no falla y es un testimonio eterno. Y la palabra de Dios dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa que haya estado preso en Babilonia, en la iglesia católica, en las evangélicas, en el mundo, en la política o entre el pueblo judío, reconocerán la voz de Dios y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios tiene los brazos abiertos para todas las naciones, para los niños, jóvenes, adultos, tercera edad. Dios los ama porque Cristo murió por todos ellos. En Deuteronomio 23, 7 y 8 ya se decía las indicaciones de Israel para no maltratar a los extranjeros. Mira que dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque fuiste forastero en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Ahora lo que Dios está diciendo es que al egipcio, al edomita y aún al extranjero, Dios les podía dar lugar entre su pueblo y aún en la tercera generación iban a ser parte del pueblo de Dios. Nunca fue la intención de Dios rechazar a los demás, nunca fue la intención de Dios rechazar al extranjero o al que no fuera parte de los hijos de Jacob. Dios les iba a dar parte entre su pueblo. Isaías 56, versículo 1. Así dijo Jehová, guarda derecho, practica justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que en ello persevera, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. Claro, cuando tú le sacas este versículo a los evangélicos o de repente a los hermanos católicos, muchos van a decir, pues sí, pastor, pero eso de guardar el sábado, eso era aplicado solo para los judíos. Por eso dice ahí, el que guarda el sábado y no lo profana, está hablándole Dios a los judíos. Tengo que decir que no. Dios no solo le está hablando a los judíos. Mira, esto es el versículo 1, pero ¿qué te parece el versículo 6? Mira, el mismo que le habló a los judíos, mira qué le va a decir a los extranjeros. Y a los hijos de los extranjeros que se pegaron a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, extranjeros, siendo siervos de Dios, a todos los que guardan el sábado, y le está hablando a los extranjeros, para no profanarlo y que abrazan mi pacto, la ley, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa, y es casa de él, será llamada casa de oración. ¿Para cuántos pueblos, amigos y hermanos? ¿Para cuántas naciones? O para los judíos nada más era el pacto y el sábado y la casa de Dios solo era para los judíos. Ten cuidado, amigo y hermano, porque al templo de Dios solo entraban los judíos y la casa era para los judíos. Así es que si el sábado era para los judíos y la ley era para los judíos, la casa también era para los judíos y el templo también era para los judíos. Pero ¿qué dice mucho evangélico? El sábado y la ley para los judíos, pero el templo para todos nosotros. Un segundito. El mismo que está en el templo es el mismo que en el templo tiene la ley y dentro de la ley está el sábado. O recibes todo o rechazas todo. Pero curiosamente aquí dice que para el judío que fue la ley y que fue el sábado y la casa de oración, no solo era para el judío, casa de oración para todos los pueblos. Y los extranjeros que se pegaron a Jehová y guardan el sábado y abrazan el pacto, también tienen un lugar en la casa de Dios. Así es que ¿quién dijo que el sábado y la ley era solamente para los judíos o la casa de Dios solo para los judíos? Estas tres cosas eran para todos los pueblos. Por eso en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 6 Pablo lo pone de una manera magistral. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. O resulta ser que ahora el Evangelio, ¿para quién es? ¿Solo para los judíos? No, amigo y hermano, el Evangelio es para todos. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio es para todos. Mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso Jesús dijo, vayan a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces regresaré por vosotros. Segunda de Corintios 5:20 dice el apóstol Pablo, al que entendió este mensaje: así es que somos embajadores a todas las naciones, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el fuerte pregón. Los que den el mensaje del fuerte pregón tendrán un amor por el mundo, por las almas, católicos, evangélicos, el mundo, judíos, musulmanes, shintoítas, hinduistas, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje que van a dar es: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. El mensaje lleno de amor por Dios y lleno de amor por esa gente que ha sido engañada en Babilonia cubrirá toda la tierra. La tierra, dice Apocalipsis 18:1 en el fuerte pregón, la tierra fue alumbrada con su gloria. Satanás sabe esto y tiembla ante esto, porque por más que ha tenido presos en Babilonia, en las iglesias caídas, en los que se han rebelado, en ese lugar Dios tiene miles de almas preciosas que pronto escucharán la voz del fuerte pregón: reconciliaos hoy con Dios. Así es que, cerrando nuestra presentación, el fuerte pregón lo dividiríamos en dos secciones. En primer lugar, Dios hace su obra con la iglesia que Dios llamó para dar este mensaje. Sí, el pueblo adventista, los que tienen esta fe. No el que tiene la membresía. El ser miembro en la iglesia adventista no te hace adventista. Y para la información de muchos, tú sabes que hoy en día, ya para ser adventista, ni tienes que creer en el espíritu de profecía. Imagínate qué clase de adventista es el adventista, que se llama adventista, y no cree en el espíritu de profecía. Más bien, si tú crees en la palabra de Dios, en la ley de Dios y en el espíritu de profecía, eso te hace más adventista que el adventista que tiene membresía y ni siquiera cree en el espíritu de profecía. No, amigo y hermano, el pueblo que Dios le dio este mensaje y que profesa este mensaje es adventista en su corazón. Sobre ellos Dios hará su obra y caerá la lluvia tardía. Sobre ellos vendrá la obra de Dios de la transformación de su carácter, a semejanza del carácter de Cristo, y sobre ellos vendrá el sello de Dios, el nombre de su Padre en la frente, y ellos, bajo la dirección no de un pastor, de un ministerio, de una organización o de una iglesia, bajo la dirección del buen pastor, las ovejas seguirán la dirección del Espíritu Santo. Y el fuerte pregón se dará, y el pueblo de Dios, que está en la gran Babilonia, por intermedio e los instrumentos que Dios va a usar, este mensaje será tan poderoso que miles van a salir, y el diablo será impotente para impedirles que rompen toda cadena. Satanás va a perder la batalla. Satanás no va a poder impedir que este mensaje llene y alumbre con su gloria la tierra. Y entonces, amigo y hermano, eso prepara al mundo para finalmente que Cristo regrese. Porque después que se da el fuerte pregón, la gracia se cierra y Cristo pronto regresa a la tierra. Así es que una vez que este mensaje se empiece a dar, amigo y hermano, la venida de Cristo no tarda mucho. Es la lluvia tardía, es la gloria del cuarto ángel
bajo la predicación poderosa del Espíritu Santo que va a sacudir este mundo, y Cristo regresará por su rebaño y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Cristo regresa con los ángeles de Dios y se lleva su rebaño de todas las generaciones, vivos y muertos resucitados, y habrá un pastor eterno y un solo rebaño. Aquellos que en esta tierra y en esta vida reconocieron la voz del pastor, lo seguirán reconociendo en la eternidad. Por eso dice que los que se salven seguirán al Cordero por donde quiera que Él vaya. Ojalá que seamos parte de este grupo. Ojalá que seamos parte del pueblo de Dios ahora como pueblo adventista, y que recibamos el sello de Dios y el Espíritu Santo para poder prepararnos para dar el fuerte pregón al presentarse nosotros la justicia de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros, porque Pablo dijo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si la tierra va a ser iluminada con su gloria, ¿no te parece buena idea que comience iluminándonos a nosotros primero? Iluminando tu hogar, tu vida, tu corazón, tu entrada y tu salida. Ojalá, querido amigo y hermano, que esta cuarentena nos haya servido para acercarnos más a Dios, y que todo lo que hemos estudiado juntos pues haya sido de gran bendición como pueblo, para poder ser receptáculos, vasijas de barro, para recibir el aceite poderoso del Espíritu de Dios y cumplir la obra del Señor. Hay algunas peticiones de oración que se han hecho. Esta noche vamos a poner todas sus necesidades, los que han perdido trabajo, hay algunos enfermos que vamos a pedir por ustedes también. Esta semana ha sido muy lindo. Hemos ido a bautizar personas. Bautizamos a una familia completita que se entregó en la piscina de ellos en la parte de atrás, y con guantes y con cubrebocas y con todo, pero los bautizamos. Fuimos el día de ayer a visitar otra familia que cuando entramos estaba la estatua de la Virgen María y estaban crucifijos, y San Judas Tadeo lleno de crucifijos por todos lados, pues, bien católicos. Pero ellos nos vieron en una predicación en la iglesia de Covina, y entonces dijeron: ven a visitarnos, y fuimos con el pastor Altuve el día de ayer y estuvimos con ellos. Y fue algo maravilloso. Al final oramos con ellos, les hablamos de Dios. Hasta dijeron que vieron el tema de salir al campo, y prácticamente dijeron: nosotros también ya queremos salir al campo. Entonces fue algo muy, muy bonito, algo muy, muy lindo que sucedió. Y Dios está ya tocando a sus hijos con el Espíritu Santo. También vamos a pedir por ellos, vamos a pedir por nuestras necesidades, y que este retorno a la iglesia, ya en 2 semanas, pueda ser una nueva experiencia más espiritual, más consagrada, de más entregación, de más entrega a Dios nuestro Señor. Voy a cerrar entonces cayendo de rodillas aquí, y si alguien me quiere acompañar, bien lo puede hacer, para pedir que el Espíritu Santo, todo lo que estudiamos el día de hoy, lo pueda grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre eterno, cerramos esta noche emocionados viendo lo que se proyecta como una verdad y una profecía que será tan maravillosa que la gloria de Dios llenará la tierra. Pero Padre, queremos ser de aquellos que queden sellados para dar el fuerte pregón. Cambia nuestra vida, cambia nuestro carácter. Hay tanto en nuestra mente y forma de pensar que tiene que ser cambiado, que solo tú lo puedes hacer. Hoy caemos de rodillas para pedirte que nos cambies. Métenos en el horno de la prueba, purifícanos y límpianos, y haznos lo que tú quieres como alfarero divino que seamos por tu providencia. Quita el espíritu de rebelión, de amargura, de pecado. Quita cualquier sombra en nuestra mente que impida la recepción de los rayos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y danos un corazón tal que estemos listos para escuchar la voz del Espíritu de Dios sin endurecer el corazón. A los enfermos de tu iglesia, bendícelos, Señor. A las familias que están a sus cuerpos tocados por la enfermedad, esta noche los ponemos en tus manos. Tú los conoces, de cada hogar y de cada familia, si hay jóvenes, niños o adultos o ancianitos. Médico divino,
Si curaste en el pasado, ¿por qué no podrías curar el día de hoy? Recurrimos al doctor de doctores para que el milagro pueda ser hecho en el nombre de Cristo. Y pido por aquellos que han sufrido por pérdida de trabajo, escasez económica, que Padre, los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, y que les dejes saber por tu Espíritu Santo que vienen días mejores según tu providencia y según tu designio, quiera lo que quiera para nosotros. Esta noche nos despedimos pidiendo que la bendición de Dios nos acompañe y que, Padre, todo lo que hemos estudiado esta cuarentena pueda resumirse en una sola cosa: que terminemos amando a Dios de tal manera que estemos dispuestos también a amar a nuestro prójimo y prepararnos para el fuerte.